Queridos hermanos y hermanas, una vez más con ustedes para poner a vuestra consideración este nuevo video que hemos titulado El Evangelio y la Divina Voluntad. Trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Primera parte. Para este video vamos a tomar en cuenta el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 26 al 27. Dice la palabra de Dios: Jesús les respondió y dijo: en verdad les digo que me buscan no por los milagros que vieron, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a continuación a leerles lo que dice Jesús a María Valtorta en el Evangelio que me ha sido revelado, y lo hemos tomado del volumen número 5, sección 354, página 357, y luego la página 362 y 363. Comenzamos con lo que dice en la página 357. Está escrito: comerás el pan mojado con el sudor de tu frente, o sea, el pan ganado con el trabajo. Porque si aquel que es misericordia dijo: siento compasión de las turbas que me siguen desde hace 3 días y no tienen ya nada que comer y podrían desfallecer por el camino antes de llegar a Hippo, en la orilla del lago, o a Gamala o a otras ciudades, y proveyó a esta necesidad, no quiere ello decir que debe ser seguido por esto. Continúa Jesús diciendo: a mí se me ha de seguir por mucho más que por un poco de pan, destinado al estiércol después de la digestión, no por el alimento que llena el vientre, sino por el que nutre el alma. Porque no sois solo animales que deben rozar y rumiar, u osar en el plato y engordar, sois almas. Esto es lo que sois. La carne es la vestidura, el ser es el alma. Es el alma la que perdura. La carne, como todo vestido, se aja y se acaba, y no merece la pena ocuparse de ella, cual si fuere una perfección a la que hubiera que prestar todos los cuidados. Sin embargo, en esta pandemia estamos dando mucha importancia al cuerpo, a la salud, y estamos descuidando lo más verdadero y eterno que es el alma, como aquí nos hace notar. Sois almas, dice Jesús. Esto es lo que sois. La carne es la vestidura. El ser es el alma. Es el alma la que perdura. La carne, como todo vestido, se aja y acaba, y no merece la pena ocuparse de ella, cual si fuere una perfección a la que hubiera que prestar todos los cuidados. Buscad, continúa Jesús diciendo, buscad pues lo que es oportuno procurarse, no lo que no lo es. Tratad de procuraros no el alimento perecedero, sino el que permanece para la vida eterna. El Hijo del Hombre os dará siempre este alimento, cuando lo querráis, porque el Hijo del Hombre tiene a su disposición
todo lo que viene de Dios y puede darlo. Él, que es el dueño, magnánimo dueño de los tesoros del Padre Dios, que ha imprimido en él su sello para que los ojos honestos no sean confundidos. Y si tenéis en vosotros el alimento imperecedero, siendo nutridos con el alimento de Dios, podréis hacer obras de Dios. Continúa Jesús hablando del alimento que nos da vida, como es el alimento de la Santa Eucaristía. Y dice Jesús: vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron, porque el maná era un alimento santo, pero temporal, y daba la vida en la medida necesitada para llegar a la tierra prometida por Dios a su pueblo. Mas el maná que yo soy no tendrá límites ni de tiempo ni de poder. No solo es celestial, es divino. Produce aquello que es divino, la incorruptibilidad, la inmortalidad de cuanto Dios ha creado a su imagen y semejanza. Este maná no durará solo 40 días, 40 meses, 40 años, 40 siglos. Durará mientras dure el tiempo, y será dado a todos aquellos que tengan hambre de él, hambre santa y grata al Señor, que exultará dándose sin medida a los hombres, por quienes se ha encarnado para que tengan la vida que no muere. Yo puedo transustanciarme por amor a los hombres, para que el pan sea carne y la carne sea pan, para saciar el hambre espiritual de los hombres, que sin este alimento morirían de hambre y enfermedades espirituales. Pero el que coma de este pan, con justicia vivirá eternamente. El pan que yo daré será mi carne inmolada para la vida del mundo. Será mi amor distribuido en las casas de Dios, para que a la mesa del Señor se acerquen todos los que aman o son infelices, y encuentren la satisfacción de su necesidad de unirse con Dios o de sentirse aliviada su pena. Pero ¿cómo puede darnos de comer tu carne? ¿Por quién nos has tomado? Esto fue lo que le cuestionaron sus discípulos. ¿Por fieras sanguinarias? ¿Por salvajes? ¿Por homicidas? Nos repugna la sangre y el delito. Y Jesús nos dice: en verdad os digo que muchas veces el hombre es peor que una fiera, y que el pecado hace al hombre más que salvaje, que el orgullo provoca sed homicida, y que no a todos los presentes les repugnará ni la sangre ni el delito. Y también en el futuro el hombre será así, porque Satanás se pone ferino, o sea, como una fiera, con la sensualidad y el orgullo. Por tanto, más necesidad que nunca tiene y tendrá el hombre de eliminar de sí los terribles gérmenes de la infusión del santo. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis en vosotros la vida. Quien come dignamente mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre,
Así, el que me come vivirá por mí e irá a donde le envíe, y hará lo que yo deseo. Vivirá austero como hombre, ardiente como serafín, será santo, porque para poder nutrirse de mi carne y de mi sangre, se prohibirá a sí mismo los pecados y vivirá ascendiendo para acabar su ascensión a los pies del Eterno. Pero miren ustedes cómo nos habla el Señor de la Santa Eucaristía, como está en el Evangelio, ¿no? Y que lamentablemente nuestros hermanos separados no han dado importancia a estos pasajes bíblicos. Por eso es que no aman ni se acercan a la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Esa promesa que nos hace el Señor para vivir ya la bienaventuranza eterna, alimentándonos aquí en la tierra de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad que encierra la Santa Eucaristía. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice Jesús a través de los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta sobre este tema que estamos hablando. Trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Entonces, vamos a tomar del volumen número 4 del 22 de noviembre de 1900. Del reino del fiat en medio de las criaturas, libro del cielo, volumen 4, 22 de noviembre de 1900. Dice Luisa: mi adorable Jesús continúa haciéndose ver. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, lo veía en mi interior y los dos corazones tan ensimismados que parecían uno solo. Mi dulcísimo Jesús me dijo: hoy he decidido restituirte en vez del corazón a mí mismo. Mientras tanto, dice Luisa, vi que Jesús tomaba puesto en el punto donde está el corazón y desde dentro de Jesús recibía yo la respiración y sentía el latir del corazón. Cuán feliz me sentía viviendo en esta condición. Entonces aquí, una vez más, estamos comprobando que Jesús estaba en ella. Y ese estar era permanente porque Luisa vivía el divino querer. Pero aquí está hablando de que después de haber recibido la Santa Eucaristía, siente también esa presencia de Dios, de Jesús. Y dice que recibía, dice yo, la respiración y sentía el latir del corazón de Jesús. Y Jesús le dice: habiendo tomado yo el puesto del corazón, te conviene tener un alimento siempre preparado. Para nutrirme, el alimento será mi querer, y todo lo que te mortifique y de lo que te prives por amor mío. Entonces, el alimento para Jesús es precisamente el querer divino, su querer divino. Y además nos dice, y todo lo que signifique mortificación. Sí, porque para vivir el divino querer hay que mortificarse, renunciar a nuestra acostumbrada vida de voluntad humana que hemos vivido por años, este estilo de vida. Y entonces es bien difícil renunciar a esa voluntad humana que se ha hecho ya hábito a lo largo de nuestra vida. Pero eso es lo que nos pide el Señor para que nos constituyamos también nosotros un alimento si vivimos del querer divino, ese alimento que
nutre y alimenta a Jesús. Luego Luisa dice, ¿mas quién puede decir todo lo que ha pasado en mi interior entre Jesús y yo? Creo que mejor es callar. De lo contrario, me siento como si lo fuera a estropear por no estar bien adiestrada mi lengua para hablar de gracias tan grandes que el Señor ha hecho en mi alma. No me queda sino dar gracias al Señor, que tiene miramiento con el alma tan miserable y pecadora. Bien, ahora vamos a seguir con este mismo tema del alimento que está hablando Jesús en sus escritos dados a Luisa Picarreta. Y vamos a tomar del volumen 6 de esta misma colección del reino del fiat divino en medio de las criaturas, el escrito del 17 de noviembre de 1904, volumen 6. Dice Luisa, habiendo hecho la Santa Comunión, estaba pensando en la benignidad de nuestro Señor al darse en alimento a una criatura tan pobre como yo. ¿Cómo podría corresponder a un favor tan grande? Mientras pensaba esto, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, como yo me hago alimento de la criatura, así la criatura puede hacerse mi alimento, convirtiendo todo su interior en alimento mío. De modo que pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones, latidos, suspiros, amor, todo debería tender a mí, y yo, viendo el verdadero fruto de mi alimento, como es el divinizar al alma y convertirla toda en mí, vendrá a alimentarme del alma, es decir, de sus pensamientos, de su amor y de todo lo demás. Entonces, mire, todos nuestros actos, como aquí está explicando el Señor, pensamientos, deseos, latidos, suspiros, amor, todo que sea hecho en divina voluntad para que se constituya en ese alimento para Jesús. Así el alma me podría decir, como tú has llegado a hacerte mi alimento y a darme todo, también yo me he hecho tu alimento. No me queda otra cosa que darte, porque todo lo que soy, todo es tuyo. Todo lo que soy, todo lo que hago. Si lo entregamos, todo esto, a Jesús, viviendo su divino querer, repito, viene a constituirse en un alimento para Jesús. Continúa Luisa. Entre tanto comprendía la ingratitud enorme de las criaturas, que mientras Jesús se digna llegar a tal exceso de amor que se hace nuestro alimento, nosotros luego le negamos su alimento y lo hacemos quedar en ayunas. ¿Sí? Porque el mundo en general, la humanidad en general, diríamos, pues está enfrascada en las cosas temporales, no piensan en Dios, no meditan la palabra de Él y también no tienen acceso a la Eucaristía. Unos porque reniegan, como los hermanos separados, de que este alimento sea, como nos dice el Señor, para la vida eterna. Y muchos católicos igual, se vive una vida mediocre, una vida católica, entre comillas, pero sin ese amor, esa gratitud que todos los católicos le debemos al Señor, que se hizo Eucaristía, para que nosotros nos alimentemos de esa Eucaristía. Pero además, Él nos pide una cosa más importante todavía, que nos convirtamos en hostia viva, que no solamente
vayamos a comulgarle en la Santa Misa, y aunque estemos en gracia de Dios, pero si no vivimos la divina voluntad, el Señor se quedará como un dulce huésped del alma por 10, 12 minutos mientras dura el velo, o sea, la hostia, el pan, donde está Él presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero al no aliar una vida divina en su criatura, Él se va. ¿Y nosotros qué? Seguimos con nuestra actividad, de nuestro trabajo, tal vez vivir una vida, si se quiere, buena, pero no de santidad divina. Entonces lo que Él quiere, el Señor, es que esta Eucaristía sea un medio para llegar a ser imagen y semejanza de Dios, ya viviendo las verdades que nos ha dejado en estos escritos dados a Luisa Picarreta. Y entonces sí, Él se alimenta de eso y también le llenamos de gozo, porque ya su plan divino que fue trazado desde toda la eternidad era lograr que sus criaturas seamos imagen y semejanza de Él. Bien, continuamos con otro escrito. Ahora vamos a tomar el volumen número 7 del 6 de mayo de 1906, de la misma colección del Reino del Fiat en medio de las criaturas, libro del cielo. Dice Luisa: continuando en mi habitual estado, me sentía mal por las privaciones de mi Jesús. Entonces Él ha venido con un pan en la mano, como si quisiera alimentarme con Él. Y después de haberme alimentado, me ha dicho, habla Jesús: hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay parte del cuerpo que no reciba vida del pan, así Dios es alimento y vida del alma, y no debe haber ninguna partícula del alma que no reciba alimento y vida de Dios. Ese es el alimento verdadero, el que nos da vida divina cuando Dios está en nosotros. Sino que debe nutrirse toda de Dios. Repito, hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay parte del cuerpo que no reciba vida del pan, así Dios es alimento y vida del alma, y no debe haber ninguna partícula del alma que no reciba alimento y vida de Dios, sino que debe nutrirse toda de Dios. Debe así nutrir sus deseos, sus afectos, sus inclinaciones, su amor. Debe hacer que todo en ella tome alimento y vida en Dios, y no debe probar ningún otro alimento que no sea Dios. Pero, oh, cuántos hacen que sus almas se alimenten de toda clase de inmundicias y de cosas puercas. Sí. Ese es el alimento cotidiano del hombre, lamentablemente, cuando no conoce a Dios, no lo ama y no cumple sus mandamientos, su palabra. Y más aún, cuando no conoce estas verdades dadas por Jesús a Luisa Picarreta sobre este alimento divino que es el divino querer. Por eso decimos, y con mucha propiedad, todos los males que tiene el hombre es por falta de ese alimento divino que es Dios. Sí, por eso también hemos dicho que tenemos 4 alimentos. El alimento de su palabra. El alimento de su palabra. El alimento de su Eucaristía. Alimento de la Eucaristía y el alimento de la divina voluntad. Bueno, son 3 realmente. ¿Y cuál es el sublime alimento? La divina voluntad.
pero también es alimento para nosotros, su palabra. Cuando leemos el Evangelio, las Sagradas Escrituras, es un alimento que nutre nuestra alma. Y eso lo podemos oír en la celebración de la Santa Misa, y que los mismos evangélicos nos cuestionan que no leemos la Biblia. No, ahí está. Durante todo el año se está meditando a través de los ciclos A, B, C, la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, y el Nuevo Testamento sobre todo, que es la palabra de Jesús que nos dejó. Y la Eucaristía es otro alimento divino que si lo recibimos dignamente es un alimento que nos da vida, una vida divina, espiritual, pero que nos prepara, si es que conocemos las verdades de la divina voluntad. Esa Eucaristía ya nos va preparando para después, ya con las verdades, digo, de la divina voluntad, ser un alimento permanente, porque venimos a constituirnos, repito, en hostias vivas, y con Jesús podemos hacer todos nuestros actos, y Él seguirá vivo y presente en cada acto que haga con nosotros. Entonces, por eso digo, es sublime el alimento de la divina voluntad. Qué bueno sería ya alimentarnos de esto el resto de nuestra vida. Hoy que estás viendo este video, querido hermano, hermana, aprovecha para que te enamores de estos escritos, los medites y los pongas en práctica en tu vida, y vas a tener el alimento exquisito que te va a servir para esta vida que estás teniendo actualmente, para solucionar todos tus problemas, inclusive materiales, pero sobre todo tu perfección espiritual. Y ya desde aquí, en esta tierra, ya puedes estar viviendo el reino de Dios y no esperar morir para alcanzar ese reino en el cielo. Desde ya podemos tener acceso al reino de la divina voluntad, que ya Luisa Picarreta con su Fiat Voluntas Tua nos dejó como una herencia. Y esto, como repito, es el mejor alimento para esta vida y para la eternidad. Y por último, vamos a leer del volumen número 7 de esta misma del volumen 10 de esta colección, vamos a leer el escrito del 23 de octubre de 1911. Dice Luisa: esta mañana ha venido mi siempre amable Jesús, pero ¿quién puede decir cuán sufrido se ha mostrado? Parece sentir en sí las penas de las criaturas, y son tantas que busca recuperación y alivio. Ahora, después de haberlo tenido conmigo en silencio, yo, para confortarlo, le expresaba mi simpleza de amor, a las que añadía besos y mimos. Parece que así se aliviaba. Luego me dijo, habla Jesús: hija mía, haz que la vida de tu corazón sea todo amor. No hagas entrar en él nada más, porque yo quiero alimentarme de tu corazón. Y si no encuentro todo el amor, no será un alimento gustoso. Miren, qué consejo que nos da. Que seamos todo amor. Todo amor, en cualquier circunstancia de la vida. Primero el amor a Dios y con el amor de Dios al prójimo. Porque eso dice
que es un alimento que le damos al Señor, ese amor que nace de nuestro corazón. Y es para Él un alimento sabroso, un alimento gustoso. Qué importante este mensaje. En cambio, cuando estamos sin el amor a Dios, sin el amor al prójimo, y más bien teniendo sentimientos opuestos al amor, qué dolor le causamos al Señor. No le estamos alimentando, sino más bien le estamos dando una comida sucia, una comida que no le va a agradar. Y él mismo ya lo dijo. Si nosotros hacemos y vivimos la voluntad de Dios, es el mejor alimento. Como les dijo a los apóstoles cuando él estaba con la samaritana y le trajeron alimentos. Yo tengo un mejor alimento que es la voluntad de mi Padre. Entonces, démosle esa satisfacción, démosles de comer al Señor con un alimento exquisito cuando estamos amando a Dios y al prójimo con el amor de Dios. Pero qué difícil es eso. En cuanto a las otras partes tuyas, continúa Jesús, podrás dar a cada una su deber de amor, es decir, a la mente, a la boca, a los pies, a todos tus sentidos, aquí en la adoración, aquí en la reparación, aquí en la alabanza, el agradecimiento y todo lo demás, pero del corazón quiero solo amor. Claro, porque llegamos a ser imagen y semejanza de Dios cuando amamos, porque Dios es amor. Es el atributo por excelencia que tiene Dios. Todos sus atributos nacen del amor de Dios. La justicia hace por amor. Por eso cuando hay algún castigo, inclusive cuando está purificando al hombre con algún castigo que se merece, lo hace por amor, como nosotros los padres humanos reprendemos a nuestros hijos cuando se extralimitan. Cuando nos provee de los alimentos, de los bienes materiales, lo hace por amor, porque nos ama. Así hizo con la creación, para que venga Jesús allá, a esta tierra. Primero le preparó una creación para que tenga todo Jesús, y el hombre primero que fue creado en Adán, le dio lo mejor, toda la naturaleza a su disposición. Y ahora que ha pasado ya con este fiat, primero de la creación, después de la redención, que también por amor nos redime, nos deja todavía un tercer fiat, que es el amor por excelencia, su divino querer y sus atributos. Entonces, si nosotros también tomamos esos atributos, viene acompañados esos atributos con el amor divino, entonces tenemos lo mejor. Cuando trabajamos, que lo hagamos por amor. Cuando venga inclusive algún sufrimiento, algún problema, una falta de salud, qué sé yo, una falta de medios económicos, pues ahí tomar ese atributo amoroso de la providencia y de la misericordia divina. Cuando tengamos que tomar una decisión, qué bueno tomar esa sabiduría amorosa que nos brinda el Señor a través de ese atributo de la sabiduría. Y entonces va a cambiar tu vida. Sí, porque quiere que seamos, repito, imagen y semejanza de Él. ¿Y qué es Jesús? Sobre todo es amor. Bien, queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto poder compartir estas enseñanzas que nos da, primero, la palabra de Dios que hemos leído en el Evangelio de Juan, y luego
los escritos dados por Jesús a María Valtorta en el Evangelio como me ha sido revelado sobre el tema de la Eucaristía, que es el gran alimento que nos deja con su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la hostia sacrosanta. Y luego ya nos va dirigiendo, porque hemos leído de los volúmenes primeros, de lo que es el vivir el divino querer, que es el mejor alimento que Dios nos está dando y que lo iremos profundizando más en el otro video, en la segunda parte y tercera, cómo vamos a ir enfocándonos a este alimento grandioso que es el vivir el divino querer. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta pronto, si Dios lo permite.